Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente a través de este medio. Estamos avanzando muy rápidamente en el estudio de la lección de este trimestre, los 3 mensajes cósmicos. Estamos en la lección número 11. Estamos en la lección número 11 y bueno, la lección número 11 tiene que ver con el mensaje del último ángel, el mensaje del tercer ángel, que nos advierte en contra de recibir la marca de la bestia. Y bueno, esta lección se ha titulado El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. ¿Y qué hay que resaltar en este estudio? En este estudio lo que debemos resaltar es que a medida que el conflicto cósmico llega a su clímax, es más evidente la manera de responder en las estrategias que usan tanto Dios para salvar al hombre como Satanás para llevar adelante sus propósitos. ¿Y cuáles son esas dos estrategias? Bueno, Dios usa el amor para seguir instando a su pueblo, para seguir llamando a su pueblo a ser fiel a Dios y que lo reconozcan como el único creador, como el único redentor. Por otro lado, Satanás ocupa el engaño, ocupa la coacción, ocupa los sobornos y en última instancia ocupa también la fuerza para imponer la falsa adoración. ¿Qué es lo que motiva a Dios a hacer todo lo que hace? Bueno, el amor de Dios, el amor de Dios. Y para este estudio hemos dividido el estudio en 3 partes. La primera parte le hemos titulado El ejemplo de Jesús. La segunda parte tiene que ver con la estrategia satánica. Y la tercera parte, seguir a Jesús a toda costa. Quiero invitarte a que nos acompañes en este emocionante estudio y bueno, pedir la bendición de Dios, porque hemos de abordar asuntos muy delicados, asuntos que tienen que hablarse como son, y bueno, pedir gracia para el Señor, de manera que al transmitir esto, lo hagamos en el amor de Jesús, de la mejor manera, transmitiendo el mensaje sin el afán de querer dañar, lastimar a alguien. No, solamente es presentar el mensaje y permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo hagan el resto. Quédate con nosotros, vamos a orar. Bondadoso Jesús, gracias por la dirección que ofreces a tu pueblo a través de tu palabra. Suplicamos que el Santo Espíritu pueda guiar este estudio, pueda asistirnos. Y también, Señor, al presentar el mensaje llegue con notas claras, distintivas, acerca de lo que quieres para nosotros. Y, Señor, que tu nombre sea honrado a través de nuestra interacción con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Pues estamos listos para iniciar con el punto número 1 de la lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia. Y quiero saludar a todos los hermanos que siguen este estudio y quiero referirme específicamente a nuestros hermanos en el territorio de la Asociación Metropolitana. Que el Señor les bendiga. Gracias por seguir este estudio. También saludamos a nuestros hermanos de 3ABN Latino, deseando que el Señor pueda bendecirles donde quiera ustedes ven esta transmisión.
Doy la bienvenida al pastor Brian Bailón. Pastor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias pastor, gracias por la invitación. Y de igual forma quiero enviar un saludo a todas las personas a nivel mundial que nos ven, que envían sus comentarios. He tenido oportunidad, pastor, de leer algunos comentarios desde Lisboa, Portugal, desde Colombia, desde Chile, inclusive desde Argentina. Entonces, damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque este mensaje puede esparcirse a través de los medios de comunicación. Amén. Así que saludamos a todos ellos y gracias, pastor. Pues estamos listos, pastor Brian. Sí. Y bueno, en la introducción de la lección nosotros encontramos que los 3 puntos centrales de cómo se conduce Dios y cómo se conduce Satanás giran en torno a, primero que nada, tiene que ver con lealtad, el segundo tiene que ver con autoridad y el tercero tiene que ver con adoración, pastor. En el punto el mensaje del primer ángel, el mensaje del primer ángel hace un llamado a adorar a Dios. La razón por la cual nos invita a adorar a Dios es porque es el creador de los cielos y la tierra, pastor. Sí, también, bueno, habíamos visto, esta ya es la lección, se podría decir, del mensaje de los 3 ángeles, o sea, el mensaje más bien del tercer ángel, pero anteriormente ya vimos también el mensaje del segundo ángel, que dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y bueno, aquí como comenta la lección, pastor, habla acerca de que Babilonia representa un sistema religioso apóstata que ha sustituido la verdad por la falsedad. Eso habla el mensaje del segundo ángel. Entonces ha rechazado el mensaje del primer ángel, del que habíamos comentado, por lo que el mensaje del segundo ángel anuncia que ha perdido el favor de Dios. Entonces, pues el mensaje del tercer ángel precisamente viene a cerrar y advertirnos, ¿verdad? Que aquí nada más hay de 2 tintas, ¿verdad? O es blanco o es negro. ¿A quién vamos a adorar? Entonces, eso es muy interesante, pastor, acerca de lo que va a hablar esta lección. Y bueno, pone la plataforma, porque si la gente no acepta el evangelio, aceptará la mentira de Babilonia. Es correcto. O viceversa. Si la gente acepta el evangelio, entonces rechaza las mentiras de Babilonia y recibe el sello de Dios. El sello de Dios. Y bueno, el mensaje del tercer ángel nos advierte, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y esta es la invitación. Sí. Y es en ese contexto, pastor, que se nos anima a seguir, a perseverar firmes, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, pastor. Así es, como comenta la lección, el autor pone ahí que aquí está la paciencia o aquí está la resistencia de Dios. Esas personas que se mantienen firmes, pastor, que se mantienen leales a Dios, así como la brújula, el polo, y es ahí donde vienen las características de esta resistencia, ¿qué? Al mal, de esta resistencia a Satanás, de esta resistencia al dragón. Es decir, esta resistencia tiene la característica de que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y entonces, específicamente, ahí vamos a ver en el conflicto cósmico, pastor, el asunto de guardan los mandamientos de Dios. Y una forma de mantenernos fieles y de indicar que es la resistencia de Dios, es que específicamente guardan
el cuarto mandamiento, que es el sábado. Porque al final el sábado, esto nos va a... Nosotros cuando adoramos el sábado, estamos diciendo que Dios es nuestro creador. Contrario a todas las creencias que hoy se dicen, ¿no?, sobre nuestra existencia, sobre el origen de nuestra existencia, el cuarto sábado nos llama nos orilla a adorar al Creador. Por eso es que, como comenta la lección, pastor, es que Satanás odia el sábado. Sí, sí, sí. Satanás no odia quiere. la ley de Dios. Ahora, exactamente. Y por eso también odia, ¿verdad?, a los adoradores del sábado. Entonces, esa es una de las características, y bueno, también que tiene la fe de Jesús. Sí, sí. Ahora, pastor, lo interesante es que en este conflicto final hay una manera en cómo la gente va a decantar su lealtad a Cristo y o la va a poner hacia Satanás. Hacia Satanás. Parece, pastor, que gran parte del mundo cristiano ha sido engañado. Y es allí donde bueno, nos referimos con mucho respeto, con mucho cariño a esa parte del mundo cristiano que, por las razones que ustedes quieran, no están adorando a Dios en el sábado bíblico. Están adorando a Dios en un falso día de reposo. En un falso día de reposo. Ahora, el asunto de la lealtad a Dios no es un asunto que sea obra de manufactura humana, Pastor Brian. Es el Espíritu de Dios obrando en el corazón humano. Es el Espíritu de Dios que, no solamente reconociéndolo como Creador, sino también reconociéndolo como su Redentor, la persona se entrega por completo al Señor. Y Él es el que produce en el cristiano, en el creyente, tanto el querer por el hacer, por su buena voluntad. Por eso se mantiene fiel a Dios. Y por eso tiene la fe de Jesús, Pastor Brian. Así es que ese concepto de la fe de Jesús no es lo mismo decir la fe en Jesús que la fe de Jesús. Y justo hablar de la fe, ¿qué fe tenía Jesús? Es decir, cuando nosotros, Pastor Francisco, leemos la vida de Jesucristo, vemos los milagros que Él hacía, vemos esa conexión tan hermosa que tenía con Dios. Ahí podemos darnos cuenta de cómo era la fe de Jesús. Una vida de lealtad, de dependencia a Dios, una vida de adoración a Dios. Y entonces dice el mensaje del tercer ángel que la característica de la resistencia, de los que perseveran, de los que tienen paciencia, es que tienen la fe de Jesús. Entonces, es decir, ¿qué característica tenía la fe? Estas personas tienen una completa dependencia a Dios, aún en las circunstancias obscuras que puedan suceder en la vida, ¿no? O sea, es decir, a veces, es lo que comentaba un poco la lección, Pastor, que a veces las personas cuando hay prosperidad, hay que vamos a tocar un poquito ese tema más adelante, pero cuando hay, a veces las personas como que pues no se acercan tanto a Dios, no tienen necesidad de Dios, pero cuando les pasa una circunstancia un poco triste en sus vidas, un poco fuerte en sus vidas, es cuando ahí buscan a Dios. Pero la fe de Jesús, es que buscas a Dios tanto en las circunstancias buenas como en las malas, como Jesús lo hizo. Así es. Saben, queridos, que a través de esta lección nosotros recordamos de que todo lo que este grupo de creyentes, que de este pueblo de Dios en el tiempo del fin, que se mantiene leal a Dios frente a la oposición y la persecución, lo hacen
lo logran por medio de la gracia de Dios. Hace un momento, antes de entrar a este segmento, hablábamos acerca de los mártires, pastor. Oh, sí. Hablábamos de que esa gracia la otorga Dios, la otorga Dios, y la persona que está pasando por una experiencia entiende de que no hay nada bueno en él o en ella, como que lo haga estar por encima de todos aquellos que están aceptando la salvación de Cristo Jesús. Simplemente entienden que su vida está segura, está a salvo en las manos de Cristo Jesús, y por eso pueden permanecer fieles a Él, así como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sí, completamente, pastor. O sea, yo no sé, ¿verdad?, cuántos de los que estamos escuchando, viendo, hemos visto a un ser humano clavado en una cruz, ahí agonizando, demás, pero debió de haber sido una experiencia totalmente tormentosa, dolorosa, por supuesto. Y dolorosa, o sea, terrible. Y ver, o sea, que en esas circunstancias Jesucristo, clavado en una cruz, fue fiel, fue leal y mantuvo esa conexión con Dios. Y lo que lo desconectó, pastor, fueron nuestros pecados. O sea, al final del día lo que lo desconectó a él fueron lo que lo separó de Dios. Lo que lo separó de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que probablemente nosotros podamos estar en una circunstancia similar a la de Jesús? En el asunto del contexto de la profecía, ¿verdad? En el contexto de la adoración, porque tocábamos el punto de que, bueno, ahora la bestia, o más bien, el dragón, va a tratar de hacer las cosas ahora a la fuerza. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto. Eso quiere decir que en el pueblo de Dios va a existir persecución, va a existir dolor, va a existir esta situación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que estando en una situación similar a la que estaba Jesús, nos vamos a mantener fieles, nos vamos a mantener firmes? Bueno, ya hay provisión de la gracia del Señor para esos momentos, ¿verdad? Pero debemos de pensar que bueno, quizás saltándome un poquito, tenemos que mantenernos fieles y firmes hoy, ¿no? Así es, pastor, así es. Elena White comenta, queridos hermanos, de que Cristo fue vencedor por medio de la fe. Y bueno, la palabra del Señor ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 4, y en Gálatas 3:11 nos recuerda: el justo vivirá por la fe. Día a día, pastor, día a día nosotros debemos ir aprendiendo a vivir por fe. Sí, ¿y cuál es esta fe? Que nuevamente decimos, la fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es la fe, esa es la fe de Jesús, esa es la fe por la cual nosotros vivimos. No hay nada en esta tierra que pueda sacudir nuestra fe en Jesús. Amén. Es la fe de Jesús, ¿no? Amén. Entonces, este punto de la lección nos anima, no solamente, queridos hermanos, a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, nos anima a ver el ejemplo de Cristo Jesús, que ante cualquier circunstancia, Él confió en su Padre como nosotros confiamos en nuestro Padre. Vamos a hacer una pausa. En un momento volvemos para seguir con este estudio de la lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina.
La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Bueno, hemos llegado al punto número 2 y vamos a hablar acerca de la estrategia satánica. Y bueno, aquí vamos a espaciarnos, quiero decirles, vamos a espaciarnos porque es necesario que nosotros podamos identificar de dónde procede el otro poder, que, con el cual serán marcados aquellos que no reciban el sello de Dios, Pastor Brian. Sí, pues aquí justamente es como la parte central, se puede decir, de la lección, porque aquí estamos como desenmascarando, ¿verdad? ¿Quiénes son estas, quién es esta bestia, ¿verdad? Que finalmente pues tiene fuerza sobre los poderes políticos, tiene fuerza sobre los poderes religiosos, tiene fuerza inclusive sobre religiones, ¿verdad? Es decir, es un poder religioso, político muy, muy fuerte. Y entonces aquí desenmascaramos esto, Pastor Francisco. Así es, y bueno, para identificar esta bestia, el estudio de esta semana nos lleva a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, queridos hermanos, nosotros vamos a encontrar que el instrumento que Satanás usa para perseguir al pueblo de Dios, este instrumento es la bestia que surge de la tierra. La pregunta es, ¿quién es esta bestia que surge de la tierra, Pastor Brian? Sí, bueno, aquí vemos, cuando leemos el capítulo 13, desde el principio vemos que, bueno, aquí hay dos bestias, una que surge del agua, que ya hemos visto quién es esta bestia, y hay otra bestia que surge de la tierra. De la tierra. Entonces, cuando nosotros identificamos, vemos los elementos, vemos que esto tiene que ver con el protestantismo apóstata, que se ve ejemplificado en una nación, ¿verdad? Que conocemos que es Estados Unidos. Entonces, esta es la segunda bestia, Pastor. Esta es la segunda bestia. Y la primera bestia, quizás ahí me equivoqué, Pastor. Ok. La primera bestia es la que surge del mar. Ajá. La que surge del mar, y esta bestia que surge del mar es la bestia que también, digamos, va a ser sanada, ¿no? Va a ser sanada porque fue herida. Y entonces, en este contexto del tiempo del fin, esta bestia ha sido sanada, Pastor Francisco, y está lista para batallar, está lista para luchar contra los santos del Altísimo, ¿no? Sí, y lo que nosotros vemos entonces aquí en esta sección de la lección es que, la lección de esta semana habla acerca de ese último eslabón impío, ese último eslabón impío que empieza a llevar al clímax el conflicto cósmico entre Dios y Satanás. ¿Por qué razón? Porque, vemos que es un poder que es intolerante, es una bestia que hace un boicot económico, es una bestia que lleva a persecución
y finalmente establece un decreto de muerte en torno a un falso día de adoración, Pastor Brian. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de lo peor de la guerra de Satanás contra Dios en su punto culminante. Ya hemos dicho en el pasado, durante la lección, que la primera estrategia que usó el dragón para boicotear, para frustrar los planes de Dios, fue el engaño. Así es. Pero no ha sido suficiente, pastor, eso. ¿De qué otras cosas se vale Satanás para llevar adelante sus propósitos? Sí, no, es que aquí, pastor, es que ya Satanás, pues, digamos, engañó, ya engañó y a través de la bestia, ¿verdad? Porque recordamos que cuando leemos el capítulo 13, vemos que es el dragón, Satanás, quien le da la fuerza a la bestia. El poder. El poder, exactamente, para engañar a toda la nación, y lo logró. Incluso matar, pastor. Exactamente, que es ahí donde viene como la segunda parte, ¿verdad?, del plan de Satanás, porque la primera era engañar, y logró engañar a través de lo que vimos en las lecciones pasadas, a través de engañar al mundo sobre la naturaleza de los muertos, ¿no? A dónde van los muertos, sobre la ley dominical. Sobre la ley de Dios. Sobre la ley de Dios, exactamente. Pero ahora Satanás va a utilizar la fuerza, es decir, a través de un edicto, a través de un mandato en el cual, si no obedeces, pues vas a tener consecuencias graves en tu vida. Entonces, aquí vemos que esta bestia recibe ese poder de Satanás, y entonces empieza a haber problemas con el pueblo de Dios. Y vemos aquí que esta práctica justamente de que persigue, de que utiliza la fuerza Satanás para lograr ya lo hemos visto en el pasado nuevamente, ¿no? A mí me encanta mucho ese punto de que tenemos que voltear a ver al pasado para ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Por supuesto. Porque justamente cuando nosotros vemos qué es lo que pasó con los mártires en el pasado, en el cual pues fueron muertos. Por ejemplo, en la lección extendida de 3 en 1, el pastor habla acerca, por ejemplo, de los valdenses, ¿no? Que hubo valdenses que sí lograron esconderse, que Dios preservó, pero hubo otro grupo de valdenses que se escondían, por ejemplo, en Piamonte, de Alpes, exactamente, y estos valdenses fueron descubiertos en el valle de Loise. Y entonces muchos valdenses se metieron ahí porque estaban siendo perseguidos, y entonces un grupo, ¿verdad?, de personas, pues ahí en esa cueva que estaban ahí, prendieron pues un fuego, y muchos valdenses murieron ahí en esa cueva asfixiados por el humo, ¿no? Niños, mujeres, hombres. Dice aquí la historia que fueron cerca de 3,000 personas las que fallecieron en esa. Es decir, ¿por qué? Porque había edictos que pues decían que si tú matabas a una de estas personas, tú estabas haciéndole como un bien a la nación, inclusive hasta un bien a Dios, ¿no? O sea, es decir, y justamente ahí es donde se cumple la profecía de Jesús, donde dice, los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le estará prestando un servicio a Dios, ¿no, pastor? Entonces, ahí es donde vemos la influencia, el poder y las consecuencias, ¿no?, del poder que tiene que le da el dragón a la bestia. Ahora, la lección de este segmento de la lección, debo decir, nos habla acerca de esa persecución, Es muy probable que alguno piense y al escuchar o al leer la Biblia piense que esto es improbable, que eso nunca va a ocurrir. Es decir, tienen muy desarrollada la imaginación, sí. como para imaginarse escenarios. Pero por favor piensa un poco en esto.
Mira hacia dónde el mundo nos está empujando. Por favor, miremos, hermanos. Sí. Miremos qué fácil es comprar y vender algún producto que no está aquí en México, pero está en alguna parte. Sí. Y tú te metes a alguna aplicación, alguna empresa que vende vía internet, y eso se hace. Sí. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas tener una cuenta. Ah, sí, es una tarjeta, ¿no? Una tarjeta de ¿Qué crédito, necesitas? de débito. Necesitas tener una tarjeta. Identificarte. Tienes que identificarte. Es decir, cuando habla acerca de esta persecución con sanciones económicas, en el mundo capitalista, consumista en el cual vivimos, nosotros vemos que eso pudiera ocurrir en cualquier momento, porque dice que este poder tendrá esta bestia tendrá tal poder, perdón, que ninguno podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Ujú. Cuando esto suceda, la inmensa mayoría capitulará. Todo el que se niegue finalmente enfrentará un decreto de muerte. Ahora, pastor, Sí, adelante, perdón, adelante. No, sí, pastor. Yo me ponía a pensar en eso. A veces, cuando yo recuerdo recién iniciaba, ¿no?, a conocer la palabra del Señor, cuando me convertí al cristianismo y propiamente al adventismo, pues a mí me hablaban de la ley dominical y de todas estas cuestiones, pastor, y decía que cuando pues yo fuera en el trabajo, un día en el trabajo me iban a decir, vas a trabajar a fuerzas el sábado, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues cuando eso sucediera, pues uno tenía que decir, pues no, porque hasta aquí, porque pues yo soy fiel a Dios y Dios me va a dar un sello y todos los que trabajan. Y entonces yo decía, pues qué fácil, qué sencillo es eso, ¿no, pastor? O sea, que uno vaya al trabajo y le digan, pues ¿sabes qué? Pues ya aquí nada más va a ser el domingo, el día de descanso, y el sábado, porque así lo dictó allá de arriba aquí, o sea, el gobierno. Y entonces, qué rápido es identificar esa situación, ¿no? Pero la situación que nos comenta y a lo que aborda la lección es que no va a ser así tan sencillo el engaño, el cómo va a introducirse esta ley, sino que más bien tiene que ver con las acciones que tomamos hoy. Correcto. ¿No? Hoy. Y voy a citar, pastor, si me lo permite, a Elena de White, donde comenta, dice, se nos querrá imponer la marca de la bestia para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. No será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes, ¿no? Dice, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. A veces, yo he visto, ¿no?, personas, hermanos, hermanas, que a veces es tan fácil ceder, ¿no?, a estas exigencias humanas, ¿no?, de, pues tienes que venir a trabajar el sábado, bueno, pues, o tienes que venir a trabajar no sé, a las 2 de la tarde, bueno, pues voy a la iglesia en la mañana, y pues como a veces creemos, ¿no?, que a veces las horas son más santas en la mañana que en la tarde, pues ya voy en la tarde un ratito a trabajar. Y cedemos con mucha facilidad. Bueno, es que cuando nosotros estamos hoy eligiendo no ser fieles a Dios, en el futuro va a ser tan fácil ceder a serle fiel, pero no a Dios, sino a la bestia, ¿no? Correcto. Ahora, pastor, usted ha mencionado algo que es importante. Hay algo que hay que resaltar. La crisis no forma el carácter. Tan solo lo revela. Tan solo lo revela. Ya lo leíste. Si nosotros no aprendimos a obedecer a Dios en las circunstancias en las que nos toca vivir, ¿qué nos hace pensar que cuando haya un boicot económico y empiezan a suceder cosas raras en el mundo, que están profetizadas en la Biblia, Sí. ¿qué nos hace pensar que vamos a actuar de una manera distinta? Ahora,
esta bestia, pastor, no solamente, la estrategia que ocupa Satanás no es solamente usar agentes humanos para llevar a cabo sus propósitos satánicos. También esta bestia llega a usurpar prerrogativas divinas y atribuirse poder para perdonar y finalmente imponer la falsa adoración, pastor. Sí, justamente eso. Esta bestia habla blasfemias, ¿no? Es la palabra ahí como un poco clave, el asunto de la blasfemia. Es decir, llega a imponer, llega a, como decía pastor, a usurpar el lugar de Dios y a tomar cosas que le corresponden a Dios, a hacer cosas que le corresponden a Dios y nada más a Dios, como por ejemplo el juzgar o el perdonar pecados. Cuando nosotros leemos en la lección estos libros que nos lleva a la lección en Lucas o también en Juan, donde vemos que Jesús mismo perdona pecados porque Él es Dios, Jesús es Dios. Y los fariseos le dicen, oye, eso es una blasfemia. Sí, este es un blasfemo. Entonces, es decir, porque ellos no creían que Jesús era Dios, pero en sí Jesús es Dios y por eso podía perdonar pecados. Claro. Cuando nosotros vamos al asunto de lo que hace esta bestia, es que esta bestia a través de los agentes humanos que utiliza y pone a estos agentes humanos en el lugar de Dios perdonando pecados. Eso sí es una blasfemia. Exactamente, que una persona, que un ser humano que de igual forma tiene una condición caída, que tiene una condición pecaminosa, al igual que tú, quiera perdonar un pecado, cuando eso solamente es un atributo de Dios mismo. Amén, amén. Ahora, queridos hermanos, hay que hablar ya clarito ahorita. La bestia que sube del mar, en Apocalipsis 13, es un organismo religioso, político religioso. Dicho de otra manera, es el organismo religioso papal. Es decir, cuando se refiere a esto, no está hablando de una persona, queridos hermanos. No está hablando de una persona. Está hablando de una organización religiosa falsa, que no solamente se atribuye prerrogativas divinas, haciéndose pasar por Dios, tomando el lugar de Dios, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. No solamente eso, él quiere imponer un día falso de adoración por la fuerza, y bueno, nosotros vemos que de acuerdo a Apocalipsis, todo se cumplió de acuerdo a la profecía. Avanzó hasta que llegó la herida de muerte, pastor. Sí, y es que creo que tiene la influencia con la que esta bestia trabaja, que ya lo comentaba, pues es como una extensión, ¿verdad?, de lo que es la Roma imperial, la Roma política. Vemos aquí cómo es que Satanás también le dio fuerza, le dio poder, también le dio justamente, influyó, por ejemplo, en la Roma imperial para matar a Jesús. Desde que era muy niñito, lo vemos con el asunto del rey Herodes, que Satanás influyó a los gobernantes romanos para que trataran de matar a Jesús. Bueno, no lo pudo lograr en ese momento, pero sí pudo lograr Satanás influir en los romanos para que crucificaran a Jesús. Entonces, después lo vemos, ese mismo Satanás influyendo en la iglesia romana. ¿Para qué? Para perseguir a sus mártires. Y después lo vamos a ver influyendo en la bestia. ¿Para qué? Pues para hacer, en la misma iglesia. ¿Para qué? Para perseguir a los santos, a los hijos de Dios. Es decir, vemos aquí cómo es que Satanás utiliza agentes humanos para cumplir su propósito diabólico y violento, Pastor
pastor. Es correcto, es correcto. Ahora, queridos hermanos, para ir cerrando este punto, nosotros tenemos que recordar de que pareciera ser que se está hablando de eventos que están en el pasado Sí. o que ocurrieron en el pasado. Porque aunque ahorita no haya leyes dominicales activas, no quiere decir que no haya habido leyes dominicales. Sí. No quiere decir eso. Ahora, el texto, el estudio de esta semana nos recuerda que así como ocurrió en el pasado, así va a ocurrir en el futuro. ¿Cuál es la advertencia que se nos da? Bueno, la advertencia que se nos da es que nosotros podamos estar alertas, podamos estudiar la palabra. También se nos anima a que nosotros podamos seguir al Cordero por donde quiera que va y podamos comprometernos de todo corazón a ser fieles a Jesús. Sí, Satanás no va a cambiar su estrategia, él va a buscar la manera de cumplir su propósito. Y la buena noticia es que el Señor no tampoco cambiará sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y Él nos va a capacitar, Él nos va a orientar, Él va a ser un baluarte seguro para su pueblo. En un momento volvemos para concluir con la última parte de este estudio. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Hemos llegado al final de esta lección titulada El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Queridos hermanos, como decíamos al principio, si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Creador, lo vamos a adorar. Al adorarlo, hay un pensamiento que dice que nosotros somos transformados cada vez que contemplamos algo. Al adorar a nuestro Dios, nos convertimos en sus seguidores, en sus discípulos, y entonces el Espíritu Santo sella nuestras vidas con el sello apocalíptico, con el sello de Dios, y entonces nosotros damos evidencias que todo lo que queremos hacer es seguir y amar a Cristo Jesús. Por otro lado, si nosotros ignoramos el llamado a adorar a Dios, terminaremos aceptando la mentira de Babilonia, de ese sistema religioso falso. Eso va a ocurrir a que nosotros nos rebelemos en contra de Dios y terminemos aceptando
la marca de la bestia. No hay puntos medios, Pastor Brian. No hay puntos medios. O seguimos a Jesús a toda costa o no lo seguiremos, pastor. Nosotros encontramos en esta semana que en el estudio parece ser que Satanás no se da por vencido y quiere seguir llevando a la perdición a tanta gente como sea posible, pastor. Sí, por eso es que es importante siempre nosotros mantenernos fieles a Dios, fieles, como bien comentaba hace un momento, al estudio de la palabra, a la oración, a nuestro culto familiar, al estar proclamando, predicando la palabra de Dios a otros que no. Eso nos va a mantener firmes, fieles y aparte alertas. Cuando estas cosas sucedan, nosotros nos vamos a mantener alerta y cuando sucedan sabremos qué es lo que está pasando en el mundo, pastor. Nosotros vemos entonces, pastor, que la bestia de Apocalipsis es un poder religioso apóstata que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema de adoración mundial. Según Apocalipsis 13:5 es un poder blasfemo. Y bueno, ya lo mencionaba en el segmento anterior, pastor, blasfemia tiene que ver con apropiarse, arrogarse algunas prerrogativas divinas, pastor. Así es, sí, como comentábamos y nos manda, ¿verdad?, la lección, y se me hace algo sumamente muy bueno en el estudio de esta semana, que donde abordamos esta historia de Jesús cuando pues sana al paralítico y aparte no solamente lo sana, sino que también lo perdona de sus pecados. Entonces lo que decíamos de que los fariseos, ¿verdad?, ahí gente que estaba ahí pues buscando, ¿no?, que le fuera mal a Jesús, que le vaya, empezó a hablar entre ellos y dice, bueno, qué blasfemias habla, que hasta perdonar pecados puede o hace. Y entonces, pues ahí es donde entra la situación de que ciertamente es Jesús puede perdonar pecados. Jesús puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Pero yo no puedo perdonar pecados, pastor. Mi esposa tampoco puede perdonar pecados. Es decir, un ser humano, ¿verdad?, con esa condición y que ha pecado, no podemos perdonar pecados. Es decir, si yo me atreviera, si alguien viniera, no sé, de la iglesia, pastor, y me confesara sus pecados, y yo le dijera, tus pecados estaban perdonados, o sea, yo estaría blasfemando. Por supuesto. Blasfemando. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios, yo no soy Jesús. Entonces, esta bestia utiliza, como lo que comentábamos anteriormente, utiliza agentes humanos que se hacen pasar por Dios. Entonces, que realmente la gente va y le confiesa sus pecados y esta persona le dice, te absuelvo de todos tus pecados. Entonces, eso es una blasfemia. Y entonces aquí vemos cómo se cumple al pie de la letra la profecía bíblica, o sea, la característica de la bestia en este ejemplo de que hay, lo que comentábamos, ¿no?, de que al menos en la iglesia romana se promueve esta situación en la cual pues uno va y se acerca al sacerdote, le confiesa sus pecados y lo absolve de sus pecados, cuando eso realmente, eso sí es una blasfemia, comenta el estudio de esta semana. Ahora, esto no es algo, pastor, que este poder, este sistema de adoración mundial desconozca. Ellos mismos en su literatura hacen aseveración a que la función o la posición que ocupa el Papa es la posición del mismo Dios, pastor. Así es, o sea, no solamente la blasfemia, pastor, tiene que ver con un asunto de solamente de perdonar
pecados, sino más bien atribuirse cosas que le corresponden. Y atribuirse que eres Dios en la tierra, eso es una blasfemia muy grande. Entonces hasta la misma lección, ¿no? Más bien el estudio de esta semana citando, ¿verdad? El asunto, por ejemplo, de fuentes autorizadas por la misma Iglesia romana, dice, el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra. Por ejemplo, el Papa León XIII se jactó: nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Es decir, tomarse la atribución de que eres Dios en la tierra, eso es una grande blasfemia. Por eso es que dice que esta bestia habla grandes blasfemias. Ahora, nuevamente, no es un ser humano, ¿verdad? No son las personas, no. Es un sistema. Es el sistema, Así exactamente. El sistema está totalmente corrompido de esta bestia, por eso es que habla pestes y habla blasfemias y habla cosas abominables contra Dios. Amén. Amén. Ahora, queridos hermanos, yo quiero invitarles a que vayamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Esta es la invitación que nos hace el apóstol Pablo. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, la profecía bíblica anunciaba que esto se iba a cumplir. El apóstol Pablo está hablando de que esto iba a ocurrir. Y esto lo hace en el contexto del regreso del Señor. Ahora, el sello de Dios y la marca de la bestia no es algo aislado allá, no, se da en el contexto de lo que nosotros vamos viendo como el desenlace del gran conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros ya dijimos, pastor, Satanás no solamente miente, Satanás no solamente usurpa, Satanás incluso está dispuesto a matar al Hijo de Dios, porque no solamente odia el sábado, odia la ley de Dios, odia a Cristo Jesús, pastor. Sí, y odia a los santos, ¿verdad? A los adoradores. Por eso es que los persigue, porque a través de ellos, pues obviamente Satanás en algunas ocasiones logra tener éxito y también pues eso daña, ¿verdad? O entristece también, se podría decir, o perjudica más bien la obra de Dios. Pero ciertamente, bueno, en eso radica la confianza de que Dios está con su pueblo, ¿no? O sea, Dios, su pueblo está con él porque Dios confía en su pueblo. Entonces, porque Dios es fuerte, porque Dios es verdadero, por eso es que confiamos en Dios, porque es nuestro gran comandante. Amén. Entonces, ciertamente, pues sí, lamentablemente este poder político religioso, pues ha tratado de manchar esta imagen de Dios. Entonces, me gusta mucho esta expresión del estudio de esta semana, pastor, donde dice que los que confían en Dios, dice: nuestro Dios es un Dios de libertad. El amor es la gran fuerza motivadora del reino de Dios. Pero la bestia usa la fuerza y la coerción y a veces sobornos y recompensas. Aquí, o sea, es como decíamos al principio, ¿no? O sea, ¿quién quieres adorar, ¿no? Al que realmente te da libertad, al que te da amor, al que te da paz,
o el que utiliza cosas como los sobornos o las recompensas. Es decir, es una cuestión inclusive hasta como de sentido común a quién adorar. Es decir, pues, ¿qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Amor y libertad? ¿O quieres justamente mentira, ultraje, violencia en tu vida? Entonces, es aquí donde nosotros decimos, pues, elige, ¿no? Es donde más bien Dios nos dice, elige. Porque para empezar, ni siquiera Dios va a utilizar todo su poder para obligarnos a hacer algo, como lo que hace la bestia. Que ella sí está utilizando todo su poder para obligarnos a adorarle a la bestia, pero Dios no. Dios, a través del amor, y qué mayor figura del amor que es Jesús, quiere que nosotros elijamos servirle a Dios y serle fiel, pastor. Amén, amén. Queridos, la invitación es a no aceptar ningún engaño. Por eso tenemos que seguir a Jesús a toda costa. Porque si seguimos a Jesús a toda costa, nosotros no seremos engañados. ¿Qué nos anima a hacer Jesús? Bueno, cuando Él estaba con sus discípulos, Él oró al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta lección nos ha advertido acerca de los peligros que nosotros corremos, pero la palabra del Señor nos anima a que nosotros podamos seguir a Jesús en todo momento. Pastor Brian, sí. Para ir aterrizando este estudio de la lección, ¿qué debieran resaltar los maestros de escuela sabática? Bueno, en el estudio de esta semana, el maestro, ¿verdad?, en la escuela sabática puede resaltar estos 3 puntos, pastor. Uno es, estén alerta a lo que está sucediendo en nuestro mundo. Es decir, vemos noticias, hay noticias muy claras, ¿verdad? Las guerras, los rumores de guerra, pero también, ¿no?, muchas veces leemos en los periódicos, ¿no?, esta influencia que tiene muchas veces ese poder político religioso dentro del Estado. Entonces, leer noticias, estar atentos y obviamente escudriñarlo todo, porque también no todo es verdadero, pastor, ¿verdad? Hay muchas cosas que son incorrectas, pero nosotros debemos de estar atentos. Dice acá en Mateo 24:42, velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Entonces debemos de estar alerta, pastor. El segundo punto que debemos de recalcar es estén preparados. Lo que comentábamos, es decir, el estar preparados es estar leyendo la Biblia, orando y testificando. Dice aquí Efesios capítulo 6, versículo 10, dice fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces dice, piensa en una crisis por la que pasaste recientemente. ¿Qué te reveló eso sobre ti? Que era lo que decíamos acerca del carácter, ¿no? Que al final en una prueba el carácter se revela, no se forja, sino que se revela. Es decir, cuando tú pasaste una prueba difícil, que a lo mejor te quedaste sin trabajo o te ofrecieron trabajo el sábado, ¿y qué hiciste, no? ¿Qué revela eso de ti? Por eso es que debemos de estar preparados. Amén. Es el segundo punto que me gustaría que se recalcara. Y la tercera, pues ser activos, pastor, ser activos, testificar, exaltar la verdad que es la palabra de Dios y ser una luz en donde quiera que uno esté, ¿no? Muy bien, pastor, nosotros mientras nos acercamos al tiempo del fin, nosotros entendemos que en el gran conflicto entre Jesús y Satanás, nosotros no tendremos nada que ver. Es decir, en ese momento nuestra participación, si puedo decirlo así, será pasiva. Ahora es cuando debemos activarnos. ¿Cómo nos activamos? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Qué no debiéramos olvidar hacer de acuerdo a la palabra del Señor? Pues bueno, como lo comentábamos, pastor, pues estar activos, ¿no? Y bueno, justamente quiero citar sobre el estudio de la
de esta semana, esta situación de estar activos en el Señor, esto que comenta, porque me parece que es muy, muy apropiado. Jesús dijo, me serán testigos, me serán testigos. Es decir, tenemos que testificar. Casas de esperanza, grupos pequeños. Exactamente, no dejar de hacerlo. O sea, cuando nosotros a veces nos sentimos como apagados en la iglesia, a veces podemos sentirnos así, a veces podemos decir, Jesús va a tardar mucho en venir, o de esas cosas que están hablando los pastores, seguramente va a pasar mucho tiempo. ¿Cuándo va a ser que por una ley dominical nos vayan a encerrar? O sea, y podemos pensar que eso está muy lejano, pero ¿por qué? Porque a lo mejor no estamos tan activos en la iglesia. Cuando nosotros estamos activos en la iglesia y vemos y damos un estudio bíblico, pastor, y le damos las 20 lecciones de la fe de Jesús a una persona y vemos que esa persona cómo cambia a razón de las lecciones, y de repente en la lección 18, en la lección 15, dice, me quiero bautizar, ¿no? Y tú lo ves en la pila bautismal, ahí es cuando dices, esto es real. Amén, amén. Es ahí cuando tu fe se fortalece. Eso es ser activos. Entonces, sí, como decían, en estas cuestiones prácticas, ¿verdad? Estar atentos en los programas de la iglesia, participar en cada uno de los programas. La asistencia a la iglesia, los cultos, las actividades. En el liderazgo, ¿verdad? Si tienes un cargo dentro de la iglesia, ejercerlo, ¿verdad? Ejercerlo, y eso te mantendrá activo y atento en la obra. Pues. Amén, amén. Queridos hermanos, queremos darles gracias por su compañía. Apocalipsis 14, 6 al 13 nos da algunas vislumbres de cómo nosotros podemos seguir al Señor a toda costa. Y eso se llama discipulado. Miren lo que dice el versículo 4, dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cómo podemos hacerlo? Saben que hay un libro que recientemente la Conferencia General sacó en el Congreso Mundial, se llama Disciple, Reclaiming and tiene que ver con Nurturing, tiene que ver con el discipulado. Y bueno, en las primeras páginas, en el contexto de los 3 mensajes cósmicos, nos dice cómo podemos hacerlo. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Número 1, relacionarnos con el contexto de las personas. Es decir, esto es cumplir con la enseñanza, con el encargo de ir a toda nación. La etapa número 2 tiene que ver con contar la historia de Jesús, es decir, el Evangelio eterno. La etapa número 3 tiene que ver con compartir cómo practicar un estilo de vida cristiano. A esto se refiere con temer a Dios y darle gloria. La etapa número 4, explorar las doctrinas adventistas que tienen que ver con la creación, el creador, el sábado, el juicio. La etapa número 5, explorar los temas proféticos mayores, es decir, lo que nosotros estamos estudiando ahora. Y eso como resultado llevará a las personas a tomar una decisión por Cristo Jesús. Amén. Y eso llevará a multiplicar discípulos. ¿Saben por qué es importante la tarea que el Señor nos ha encomendado? Porque cualquier persona que no reciba todo el Evangelio, toda la enseñanza de Jesús, se puede perder. Y Jesús vino a este mundo a ofrecer su vida por cada uno de nosotros para que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos concluyendo la lección número 11, la primera parte de el sello de Dios y la marca de la bestia. Y bueno, Dios conoce a su pueblo y Dios ha puesto un sello sobre su obra.
y esa obra tiene que llevar la marca de su Salvador. Deseamos que el Señor les bendiga y bueno, Pastor Brian, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. No, gracias, Pastor, por la invitación y bueno, pues obviamente seguir estudiando, ¿verdad? Y muchas gracias, Pastor, esperando que el Señor les bendiga. Solamente, ¿verdad? Un amor profundo por Jesús nos impedirá recibir la marca de la bestia. Amén, amén. Gracias, Pastor. Deseamos que el Señor pueda seguirnos acompañando y bueno, nos vemos en la próxima lección, donde ya abordaremos ya puntos más prácticos, ya más definidos con el asunto de el sábado, el domingo y todo lo que tiene que ver con el sello de Dios. Ajá. Como la observancia del sábado y la marca de la bestia, como la ley dominical y todo lo relacionado. Muchas gracias, Pastor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que el Señor les bendiga.